Paz a vosotros, hermanos. Voy a hacerles la invitación a que oremos a nuestro Dios y vamos a pedirle que la palabra que hemos de hablar caiga en nuestros corazones y dé fruto, hermanos. Bondadoso y buen Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta rica tarde que tú nos das, Señor. Gracias por la lluvia que cae sobre la tierra, Señor. Y ahora de la misma manera, Señor, que la lluvia cae sobre la tierra, ahora de esta misma manera, Señor, tu palabra será depositada en nuestros corazones. Que sea únicamente, Señor, yo el instrumento que traiga tu palabra a tu pueblo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hay un tema, hermanos, que cuando hablamos de él, a veces pareciera que no existe. Pero quiero que sepan que me ha tocado en diferentes ocasiones, hermanos. Ahorita pasaba nuestra hermana Rebeca y mencionaba sobre la violencia doméstica, donde mujeres son golpeadas, llega el esposo a medianoche o por la mañana, y a golpes. Golpean a las mujeres. Yo creo que ese tema no está muy lejos de donde nosotros vivimos y cada uno de nosotros. Yo creo que nos ha tocado ver casos donde la mujer ha sido golpeada y donde se da la estadística, hermanos, que 3 mujeres en Estados Unidos mueren a consecuencia de la violencia. Y esto, hermanos, no termina allí, porque esas son 3 de las mujeres que son golpeadas y mueren. Pero hay miles que a diario, hermanos, son maltratadas, son golpeadas y van a dar hasta el hospital. Su servidor, hermanos, como pastor me ha tocado situaciones, casos difíciles. Me ha tocado hospedar en mi casa a personas que han sido golpeadas. Dar consejos a personas que han llegado casi al borde de la muerte, hermanos, a consecuencia de ello. Llegó a medianoche en Copas, la golpeó tanto que la mandó al hospital. Y tenemos la palabra de nuestro Dios, hermanos, porque quiero que sepan que esto pasa aún en personas que son de la iglesia. Y no podemos negarlo, lo hemos visto, lo sabemos. Quizá a alguno de ustedes le ha tocado que su hija, que su hermana ha pasado por tal situación, hermanos. Platicando con estas personas, dice, ay, hermano, si no fuera por el Salmo 23, no sé qué hubiera sido de mi vida. ¿Qué hay en el Salmo 23, hermanos? Es el salmo más leído, hermanos. Y no un versículo, sino todo el Salmo 23.
es el salmo más leído de los cristianos. Yo no sé si usted algún día ha tomado el tiempo para leerlo. Hoy en día, hermanos, cuando alguien muere, por la parte de enfrente o por la parte de atrás, primeramente está la foto de la persona y luego se encuentra el Salmo 23. Y vamos a estudiar en esta tarde, hermanos. Es un tema muy sensible. Es un tema que me hace llorar, hermanos. Y la razón, hermanos, es porque me ha tocado ver a personas golpeadas. Vamos a tomar nuestra Biblia, si no va a aparecer ahí en la pantalla. Mire lo que dice el salmista. Salmos 23:1. Y dice de la siguiente manera. Este va a ser nuestro refugio, hermanos. Si usted nunca ha pasado por ello, gloria sea nuestro Dios. Si sus hijos nunca han pasado por ello, gloria sea nuestro Dios. Pero la violencia doméstica, hermanos, y no necesariamente de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, sino también de un padre a un hijo o de un hijo a un padre. Yo creo que nos hemos dado cuenta que en estos días, hermanos, que estamos manejando la violencia doméstica, hemos visto mucho el caso de los hermanos. ¿Sí lo han oído? Los hermanos Meléndez, que mataron a sus padres. Pero ahora vamos a ver el refugio donde la palabra de nuestro Dios nos ayuda a entender. Y si algún día llegara a suceder en nuestras vidas, ¿a dónde acudir, hermanos? Por la mañana estudiábamos que no nos preocupáramos, que no tengamos esa ansiedad. Pero quiero que sepan que cada uno de nosotros somos carne y lo primero que pasa en nuestras vidas es la preocupación y la ansiedad, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a la gente, los gentiles se preocupan por ella. Pero ahora vamos a ver el refugio de la palabra de nuestro Dios. Dice el salmista 23, todos conocemos el Salmo de David, en que David, siendo pastor de ovejas, nos da una recomendación, nos ayuda a que cuando andemos en momentos difíciles, quien ha pasado por una muerte de un familiar, quien ha pasado por una violencia doméstica, quien ha pasado por alguien que se le muere, nos da la confianza, nos da la seguridad y nos da el refugio, hermanos. Porque le voy a decir algo. Las personas que tienen ansiedad, lo viven, lo saben, y podemos darle todo el consejo bíblico, pero aún después de todo esto, hermanos, está difícil. El que tiene ansiedad y que nosotros no lo entendemos y que hasta se quiere quitar la vida, a veces no entendemos, hermanos. Y gloria a Dios que le decimos, confíe en Dios, gloria sea nuestro Dios. Pero por el momento, por la situación por la que están pasando en su mente, es difícil, hermanos, confiar en nuestro Dios. Ahora dice el salmista, Jehová, ¿qué, hermanos? Jehová es mi pastor. Es lo primero que tenemos que empezar, hermanos. Ponernos en las manos de nuestro Dios y confiar que Jehová es nuestro pastor. Y que aún aunque el hombre nos ha fracasado, aun aunque nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, la palabra de nuestro Dios nos dice que Jehová es ¿qué, hermanos? Jehová es nuestro pastor. Y quiero que sepan que el que está escribiendo este salmo, hermanos, es David, hermanos. ¿Y sabe cuál era el trabajo de David, hermanos? Pastorear las ovejas. Así que cuando escribe este salmo, él está sintiendo el refugio
Él se está llegando a la palabra de nuestro Dios, se está llegando a nuestro Dios, teniendo toda la confianza, toda la seguridad de que Jehová es nuestro pastor. En cada momento de nuestra vida, cuando hay alegría, Jehová es mi pastor. Cuando hay abundancia, Jehová es mi pastor. Cuando hay necesidad, Jehová es mi pastor. Y aun aunque ande en valle de sombra de muerte, quiero que sepa que Jehová es mi pastor, hermanos. Dice el libro de Isaías, que quiero que lo vea en su Biblia, y nuevamente va a aparecer en la pantalla, si lo busca es ideal. Dice Isaías 40, dejando que Jehová sea nuestro pastor. Dice Isaías 40:11, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de nuestro Dios. Y fíjense bien lo que hace el pastor. Como pastor apacentará, ¿qué, hermanos? Cada uno de nosotros somos el rebaño de nuestro Dios. Cada uno de nosotros somos sus ovejas. Y que en la mañana mencionábamos que Él sabe lo que necesitamos. Nosotros nos preocupamos por el alimento, por el vestir, por el qué beber, pero quiero que sepan que el pastor sabe de todo lo que necesitamos. Como pastor apacentará sus rebaños, dice, en sus brazos llevará, ¿qué, hermanos? Fíjense bien cuando pasa una situación difícil. No únicamente el pastor la pastorea, sino que la lleva, ¿dónde, hermanos? En sus brazos. Dice, como pastor apacentará su rebaño y en sus brazos llevará a los corderos y en su seno las llevará, pastoreará suavemente, ¿a qué, hermanos? Y aún lo vemos en los animalitos del campo, hermanos. Cuando nace su cría, hermanos, quiero que sepan que protegen tanto a su cría. Y ahora aquí nos dice que el pastor, hermanos, y que nuevamente si el Señor conoce nuestras necesidades, sabe lo que necesitamos, antes de que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la conoce, y que aún las aves del campo ni siembran, pero vuestro Padre Celestial que está en el cielo, ¿qué, hermanos? Las alimenta. ¿Cuánto más a cada uno de nosotros que nos ha llamado, que somos sus hijos? Y aún, hermanos, siendo sus hijos, dice que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él y le veremos tal y como Él es, hermanos. Es la promesa del Señor. Ahora nos dice, en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién, que, hermanos. Si estamos viendo aquí en lo que nos dice Isaías cuando él entiende y ve, Jehová es mi pastor y nada me faltará, hermanos. Él sabe que cuando pasamos en momentos difíciles, hermanos, el Señor va a estar con nosotros. A veces cuando vamos a ver a mi nieta y que se cae de andar corriendo, hermanos, la herida ni es tan grande, hermanos. Y si nadie la ve, se levanta y sigue jugando. Pero si hay alguien que la vio, hermanos, olvídese. Para ella se hizo una cortada grandísima. Y sale corriendo inmediatamente, o con la abuela, conmigo muy poco, pero con la abuela o con la mamá. Y nomás con que agarren salivita y le ponen ahí en la cortadita, otra vez vuelve. Como ovejas del Señor, hermanos. Cuando pasamos en momentos difíciles donde no todo es pétalos, sino que también hay espinos. ¿Sabe qué hace el Señor, hermanos? Mire lo que dice Isaías, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos la lleva, dice, a los corderos, dice, y en su seno la llevará, pastoreará suavemente, ¿a quién, hermanos? A la recién, que, hermanos. La semana pasada tuvimos un acto muy hermoso donde algunas personas nacieron en el pueblo de nuestro Dios. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor, hermanos? Las va a agarrar en su
en sus brazos, suavemente en su seno, hermanos. ¿Por qué sabe esto aquel David, hermanos? Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Samuel, capítulo 17, 34. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, lo que dice de el pastor, hermanos. Porque David reconoce que nuestro Dios es su pastor. Pero ahora también él fue pastor y dice Primera de Samuel 17, 34 al 36, David respondió a Saúl. Llegaba el momento que aquel gigante puso a reto a Saúl y Saúl le dio miedo pelear con aquel gigante Goliat. Y inmediatamente se levanta un varón pequeño de estatura y dice, yo voy y peleo con ese gigante. Y Saúl como que le dice, sabes que tú eres muy pequeño, no vas a poder. Saúl, hermanos, se da cuenta que David no puede. Pero de cuenta que David agarra su antecedente y le va a decir algo. Y mira lo que le dice. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Mira lo que dice David. Yo era pastor de ovejas. Y cuando escribe el Salmo 23 está diciendo Jehová es mi pastor. Un pastor está hablando de otro pastor más alto. David respondió, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y le hería. ¿Y qué, hermanos? Mire lo que hace el pastor David. Dice, yo era pastor y si llegaba un león o si llegaba un oso, yo no me quedaba callado. Yo iba, lo agarraba de la quijada, lo mataba. Dichosas aquellas ovejas, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos el pastor de los pastores, hermanos. Que aun cuando la palabra de nuestro Dios dice que Satanás anda como león rugiente, ¿qué creen que hace el pastor, hermanos? Yo me quedo muy sorprendido, hermanos, con las gallinas de la manera que actúan. Inmediatamente cuando llega algo que puede destruir a los pollitos, inmediatamente levantan sus alas, hermanos. ¿Y sabe qué hacen los pollitos? Todos, hermanos. Pueden ser 5, pueden ser 10, hasta 20 y la gallina los cubre, hermanos. Ahora aquí la palabra de nuestro Dios dice el 35, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, dice, hería, lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, este gigante que viene a pelear contra el pueblo de Dios, dice, yo no me voy a quedar, yo no me voy a quedar callado, hermanos. ¿Sabe qué hace nuestro Dios con nosotros, hermanos? Aun cuando un hombre pone mano sobre una mujer, la maltrata, la golpea, la protección de Dios, hermanos, ahí está con ella. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Si le da vuelta ahí a la Biblia, en el Salmos 23, ahora el verso 2. En lugares, dice la palabra de nuestro Dios, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo. ¿Qué, hermanos? Mire el cuadro tan más maravilloso, hermanos. Si dibujáramos este versículo, hermanos, en lugares de delicados pastos, yo me imagino un pasto verde, hermanos. Y luego dice que junto a aguas de reposo está el pasto, y luego está el lago tranquilamente. ¿Y qué va a hacer él? ¿Qué, hermanos? Aún aunque haya pasto, aún aunque haya agua, hermanos, tiene que pastorearla el pastor de los pastores. Fíjense bien, habiendo pasto, habiendo agua, habiendo abundancia, hay alguien que tiene que pastorear a la oveja,
Y podíamos pensar, ¿por qué necesita pastoreo? Si está el pasto y está la agua, no necesita de que nadie la pastoree, allí puede comer, allí puede beber. Aun cuando la situación está tranquila, está en paz, esa oveja necesita del pastor. Aun cuando nuestra vida está en tranquilidad, quiero que sepan que debemos de dejarnos pastorear por nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Mire lo que dice Ezequiel 34. Ezequiel 34, 18 nos dice por qué debemos de dejar que nuestro Dios sea nuestro pastor. Quiero que sepan que muchas de las veces no nos dejamos pastorear por nuestro Dios. No necesariamente por el pastor que está en la iglesia, por nuestro Dios. Mire lo que dice Ezequiel 34, 18, hablando de en lugares pastos, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y mire lo que dice Ezequiel 34, 18. Ya vimos el cuadro, pastos verdes, agua limpia, dice el 18. O es poco que comáis lo bueno, los buenos pastos. O es poco que comáis los buenos pastos, sino que también, ¿qué dice? Holláis con vuestros pies lo que queda de ¿qué? Fíjense bien lo que hace la oveja. Cada uno de nosotros somos ovejas, hermanos. Y quiero que sepan que cuando se da el título de ovejita se oye muy bonito, hermanos. Pero las ovejas no son inteligentes. Como ovejas somos torpes. Si agachamos la cabeza como ovejas y empezamos a comer el pasto, de repente vamos a ir a dar a la boca. Ahora mire lo que pasa. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos, ¿qué? Y que bebiendo las aguas claras, esturbiáis además con vuestros pies lo que queda. En otras palabras, hermanos, mire lo que hace la ovejita. Se come el rico pasto y empieza a pisotear lo que quedó del pasto. Empieza a comerse la raíz del pasto, que de repente ya quedó un lugar donde había ricos pastos, porque no fue pastoreado. Llegan a beber agua y luego pisotean la agua, hermanos. Y cuando el agua ya está toda revuelta o cochina, podemos decir, ahora sí se pone a beber agua. Ahora sí ve la necesidad de que necesitamos al pastor de pastores en nuestras vidas. Porque como ovejas no somos inteligentes. Él nos lleva a ricos pastos, a aguas tranquilas, pero necesitamos que el pastor de pastores nos pastoree. Porque si no nos metemos al agua, la pisoteamos y luego cuando la pisoteamos entonces la bebemos. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice, Jehová es mi pastor y me lleva a lugares de ricos pastos, pero tiene que pastorearme. ¿Cuántas de las veces creemos que nosotros solos podemos hacerla? Que no necesitamos de Dios. Necesitamos un pastor que nos pastoree, que nos cuide, que nos proteja, que aun cuando pasamos en momentos difíciles, Él nos ayude. Volviendo al Salmista 23:3, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Confortará mi alma. ¿Por qué me va a confortar, hermanos? Le dijo el Señor a sus discípulos, por causa de mi nombre, ustedes van a recibir azotes. Por causa de mi nombre, ustedes van a ser maltratados. ¿Sabe usted la historia de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Uno de ellos fueron, si recordamos a Pedro, patas para arriba. Otros, Juan, fue traspasado por una flecha. Y aquí dice la palabra de nuestro Dios que por causa de su nombre vamos a ser aborrecidos, pero dice la palabra de nuestro Dios, confortará mi alma y me va a guiar por sendas o caminos de justicia, por amor de qué, hermanos. Esa es la promesa de nuestro Dios, hermanos, que aun cuando andemos en dolor, en situaciones difíciles, me atrevo a decir, hermanos, que aun cuando estas mujeres son maltratadas,
el Señor conforta el corazón de ellas. Aun cuando Juan el Bautista se le cortó su cabeza, el Señor ahí estuvo presente. Aun cuando Esteban fue apedreado, el Señor ahí estuvo presente. Y tanto, hermanos, que en Hebreos capítulo 11, el pasillo de la fe, vemos a personas que sufrieron, pero no se aferraron a esta vida, sino sabían que el Señor tenía preparado algo maravilloso para cada uno de nosotros. Ese es el problema que tenemos nosotros como humanos, que nos aferramos a esta vida y queremos tenerlo todo, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice que hay algo mejor. No lo vemos, pero el Señor tiene preparado un reino para cada uno de nosotros, que vale la pena sufrir, hermanos, por la palabra de nuestro Dios. Confortará mi alma, me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre, dice el salmista 23. Y mire la confianza que sigue diciendo David allí en el salmista, adelante en el Salmos 31:3. La confianza que tiene David, él sabe en quién ha confiado, hermanos. Él sabe quién lo puede liberar. Y aun cuando comete faltas, él vuelve a nuestro Dios, porque sabe que quien está ligado a nuestro Dios permanece para siempre. Porque tú eres, ¿qué, hermanos? Porque tú eres mi roca y tú eres mi castillo, mi fortaleza. Una hermosa palabra que dijo aquel Pablo. Yo todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él me fortalece. ¿Por qué nos fortalece? Yo le aseguro que los que estamos aquí, hay veces que no queremos venir, hermanos. Ha habido situaciones en nuestra vida que nos hemos desanimado, que estamos a punto de tirar la toalla. Pero mire lo que dice David: porque tú eres mi roca, mi castillo, por tu nombre me guiarás. ¿Y qué, hermanos? No caminamos solos en nuestra vida, hermanos. Aún aquellos hombres que iban desanimados, aún aquellos hombres que iban a Emaús y que se acerca a nuestro Señor Jesucristo y que ellos no los conocen, aún cuando había desánimo en estos discípulos, aún cuando estaban a punto de no creer en el Creador, le dicen al hombre que se acerca con ellos que es Jesús y ellos no saben. Es que nosotros creíamos que el que se decía el Jesús nos iba a redimir. Hoy es el tercer día y sabes que no ha pasado eso. ¿Cómo estaba el desánimo de ellos, hermanos? Y luego cuando van caminando el uno al otro, dice que no ardía en nuestro corazón cuando este hombre nos hablaba de la palabra de Dios. Y hasta que estuvimos a la mesa y partimos el pan, nos dimos cuenta que el que iba caminando con nosotros era el mismo Jesús. Cuando andas en momentos difíciles de desánimo, recuerda que el Señor está caminando en tu vida. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Hacia dónde? Nuevamente al camino de nuestro Dios. Dice el verso 4 de ahí mismo del Salmo 23. Aunque ande, ¿qué, hermanos? ¿Algunos de ustedes han dado en valle de sombra de muerte, hermanos? No. Aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjese bien, aunque ande en valle de sombra de muerte, hermanos. ¿Cómo está la situación allí, hermanos? ¿Ha estado usted en el hospital, hermanos? En ese valle de sombra de muerte. Que yo he oído personas que entran al hospital y lo primero que dicen: aquí huele a muerto. Porque todos los que están allí, ¿qué, hermanos? ¿Están enfermos? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué va a pasar, hermanos? Aunque el doctor dijo que me dio un infarto, aunque el doctor dijo que vas a estar en coma, aunque el doctor dijo que tienes esta enfermedad, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿qué, hermanos? Esta es promesa, hermanos. Esta es promesa de nuestro Dios.
Que aun cuando el doctor diga que ya no hay remedio y que quizá no hay remedio, el Señor se ha comprometido de que va a estar con quién, hermanos. Con cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos en este cuerpo eternales, hermanos. Ninguno. Todos debemos de estar conscientes que vamos a morir, hermanos. Todos. De alguna enfermedad, un accidente, algo, pero vamos a morir, hermanos. Pero hay una promesa bien importante del pastor de los pastores que David le dice, aquí dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me van a infundir, ¿qué, hermanos? Mire lo que hacen los pastores, hermanos. Libro de Lucas 2:8. Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, hermanos, surge esto. No quiero dar el relato completo, pero quiero que usemos el verso, me parece que es el 16, ya estoy ahora en duda, pero de todos modos, mire de la pantalla. Y había pastores en la misma tierra. No sé si sea el texto que estoy leyendo, pero todo está en la pantalla. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Sobre qué, hermanos? ¿Qué era lo que hacían, hermanos? En cada vigilia de la noche, cada 3 horas, ¿qué hacían los pastores? Cuidaban el ganado, hermanos. ¿Sabe qué hace nuestro Dios 24/7? El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿qué? ¿Y qué hace? Los defiende y ¿qué más? Y los protege. Mire, hermoso ejemplo que nos da la palabra de nuestro Dios allá en el libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a leer del 3:16. ¿Se acuerdan aquellos hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, que el rey tocó los instrumentos? Y luego dijo, cuando se toquen los instrumentos, yo quiero que todo el pueblo adore a la imagen. Y tocaron los instrumentos y hubo 3 varones, hermanos. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor, ¿qué dice? Me va a acompañar. Entonces dice el 16, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor y le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. ¿Qué, hermanos? ¿Sabes qué? Tú pusiste leyes que el que no le adore a la imagen lo vas a mandar al horno de fuego. Toquen otra vez los instrumentos. Y aquellos 3 jóvenes no doblaron su rodilla. Pero ¿cuál era la confianza de ellos? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede, ¿qué, hermanos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Los echaron al horno de fuego. Se acerca el rey Nabucodonosor sobre aquella ventanilla que estaba allí. Inmediatamente le habla a su gente y le dice, ¿qué no echaron 3? Yo veo ¿qué? ¿Y quién era el cuarto, hermanos? El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, ¿y qué? Allá adelantito, Daniel 6:16, otro ejemplo igual ahora con Daniel. Entonces el rey, dice la palabra de nuestro Dios, Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Fíjense bien, ¿saben por qué lo echaron en el foso de los leones? Por orar.
Se hizo un decreto de que no oraran al Dios de Israel y él siguió orando. Pero él tenía la confianza que aunque anduviera en valle de sombra de muerte, y yo hago la pregunta, ¿será andar en valle de sombra de muerte cuando es echado donde están los leones, hermanos? Y quizá lo veamos muy de lejos. Pero yo cuando voy al zoológico, nomás de verlos, ahorita no me dan las ñáñaras que decimos, ¿verdad? Pero cuando veo al león y aunque esté el vidrio allí, que se acerque poquito conmigo, siento ñáñaras. Me da miedo. Ahora, Daniel, que los tiene allá a un lado, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, que él quiere, hermanos. Y se fue a dormir a su cama, que en sí la palabra de nuestro Dios dice que no podía dormir. Muy de mañana llega y habla: Daniel, Daniel. ¿Y sabe qué había pasado, hermanos? Aunque ande en sombra de valle de muerte. ¿Qué pasó con esos leones, hermanos? ¿Ya habían comido? ¿O era el poder de Dios? Hago la pregunta: ¿has andado algún día en sombra de valle de muerte? ¿Has andado en una situación difícil? ¿Has estado bajo la cama y tu esposo te ha golpeado hasta que ya no puede más? Quiero terminar con este pasaje de la Biblia, Isaías 43, 2. La confianza y la seguridad de que Jehová es mi pastor. Cuando pases, dice la palabra de nuestro Dios, cuando pases por las aguas, ¿cuál es la promesa de nuestro Dios? Nuevamente, cuando pases por las aguas, ¿cuál es la promesa de nuestro Dios? Cuando pases por los ríos, ¿cuál es la promesa de nuestro Dios? Nuevamente, quiero que me digan lo que dice la palabra de nuestro Dios. Cuando pases por las aguas, ¿cuál es la promesa de nuestro Dios? Cuando pases por los ríos, ¿cuál es la promesa de nuestro Dios? No te va a pasar nada. Es más, cuando pases por el fuego, aquellos hombres pasaron por el fuego. ¿Y qué les pasó, hermanos? Y lo termina el texto diciendo: no te quemarás ni la llama que, hermanos. Esta es la confianza, hermanos, que nos da el Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dejémonos pastorear por nuestro Dios y Él se encargará de nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, hermanos.